tengamos en cuenta. Decir también que incluso en la época del Frente Popular, que no se pudo conseguir el avance de construcciones escolares que había, sin embargo, se consiguieron 5.300 escuelas. Bien, en el tema de presupuestos de educación, pues se pasó en el año 30 de gastarse en educación 186 millones al año 35 en el Frente Popular, en el que se gastaron 326 millones. Solamente, ¿no? Había muchos más datos que analizar, pero ya está. El analfabetismo, pues decir que en 1920 el 50% de la población era analfabeta y en 1936 solo el 28%. Que no es que fuese poco, pero partíamos del 50% y llegamos al 28%. El magisterio, como he dicho, fue bastante mimado por la República, tanto a nivel de número, que se pasó de 37.000 en el 1931 a 50.000 en el 35, es decir, de una media de 900 se pasó a una media de más de 3.000 maestros. Se redujeron los escalones, esto es una cosa un poco complicada para que os lo explique, pero en fin, era una especie como de escalera. El magisterio en aquella época eran escalafones y era una escuela, digamos, los que somos muy viejos pues todavía recordamos los escalafones. Pero bueno, pues eran simplemente que ibas superando escalafones y en función del escalafón en el que ibas llegando, pues ibas teniendo, digamos, distintas situaciones. Es decir, podías concursar a unos pueblos con mayor número de habitantes, tenías más sueldo, etcétera. Pero bueno. Esto se unificó, se redujo durante la República y sobre todo aumentó el sueldo, que era también una base importantísima, ¿no? Los salarios eran de unas 2.000 a 3.000 pesetas y se pasaron a 8.000, 9.000 pesetas. O sea que el golpe me parece que fue importantísimo. Y sobre todo, y aunque no voy a seguir con ello, sobre todo el magisterio, con este apoyo de la República, se implicó en la transformación de la escuela. Algunos habéis visto alguna película de un maestro republicano, en el que me parece que es la mejor manera de que os explique cuál era el sentir y el pensar de ese maestro republicano y su papel en el pueblo y en la localidad. Yo no he intentado llegar a ese tipo de maestro, he querido ser ese maestro que vivía en su pueblo, que vivía implicado allí, que quería hacer sus cosas. Lo he intentado desde el principio, desde que hace ya muchos años entré, como digo, ya 43 años en efectivo, y sin embargo a última hora, el último destino, pues no conseguí estar trabajando en el mismo pueblo donde estaba trabajando y por tanto seguir de forma paralela el trabajo escolar y el trabajo social, político y de todas las militancias. Y bueno, se transformó también la inspección, se crearon una cosa que se llamaba centros de colaboración para que el profesorado compartiera experiencias. Y bueno, esto lo he dicho solamente por recordar que después, incluso cuando yo entré de maestro, a finales de los años 60, pues todavía existían estos centros de colaboración y todavía funcionaban estos centros de colaboración, que eran cosas de la República, digo, porque es una curiosidad que me llama la atención. Bueno, aquí tengo bastantes cosas sobre el tema de las misiones pedagógicas y de su intervención en el medio rural, que era donde trataban de aportarle esa cultura de la que por las circunstancias de aislamiento en el que se encontraba el mundo rural no habían podido tener acceso. Solamente deciros pues, que había bibliotecas, que se crearon unas 1.200 a 1.300 cada año, que en el aspecto de la música pues, se llevaban coros que eran fundamentalmente universitarios, pero en el que también se les entregaba a los maestros de la escuela, se les entregaba un gramófono y una colección de libros. Hoy en día eso pues lo podemos ver como algo, digamos, un poco insulso, pero pensar en aquellos tiempos donde aquellos chiquillos, alrededor de aquel gramófono, escuchando aquella música, aquella gente de pueblo que no había visto jamás esto, ni que había oído jamás cantar o teatro, es decir, porque no eran solo discos de música, eran discos de música, eran discos de dramatizaciones, de poesía, etcétera, ¿no? Y qué decir del cine, la maravilla del cine, aquellos niños con la papeleta que antes he comentado de cómo vivía la escuela, pues bueno,
Misiones Pedagógicas tenía 410 películas en su catálogo que repartía, que eran también de tipo documental, de tipo dramático, es decir, que eran de todo tipo. Se organizaban coros y teatros en los pueblos, se llevaba un museo andante con obras de arte, reproducciones. Como digo, todo esto después se iban dejando en las escuelas para que el maestro lo fuese, digamos, administrando y se convirtiera la escuela en ese centro un poco de todo, de toda la cultura, es decir, de la música, del arte, de todo. Y, por supuesto, también actuaciones sociales. Es decir, cuando llegaban las misiones pedagógicas, pues se abrían comedores escolares, había charlas de divulgación sanitaria, etcétera. En fin, en definitiva, digamos un poco todo eso. También ya hemos comentado un poco las carencias que esa atención social, sin llegar a tener el carácter, lógicamente, de beneficencia, puesto que era una acción del Estado, pero era una acción quizá insuficiente ante, digamos, la sociedad que había. Y termino entonces ya con el último bloque, lógicamente, y que es el de la escuela laica hoy. Y cuando digo escuela laica hoy me refiero a la escuela laica y a la universidad laica. No me pegan, ¿no? Ni ninguno todavía está lo suficientemente cansado como para tirarme la bufanda o alguna cosa, ¿no? Bueno, ya está. Pues entonces sigo unos minutos y ya podemos entrar en el debate que queráis. Bien, como he dicho antes, a lo largo de la propia exposición iban a ir dejándose desgranadas de alguna forma las características que la escuela laica en sí conlleva, pero no quería dejar sin que en el último apartado hacer una especie, digamos, de síntesis, de recoger un poco las ideas básicas que esa escuela laica conlleva, para compararlas con cuál es la situación también, y terminar con cuál es la situación real en la que estamos, y por tanto, lo mucho que hay que hacer si realmente nos ilusiona esa escuela laica. Bueno, a algunos pues para sus hijos, ninguno ya para nosotros, ¿no? Pero bueno, también como docentes, pues a algunos también ya les gustaría poder disfrutar de una escuela laica en la que poder trabajar, y sobre todo pues para, como digo, a sus hijos o a sus nietos, es decir, a sus descendientes, ¿no? En definitiva. Bien, la escuela laica tiene esa primera característica que antes comentaba, y es el carácter público de la misma. Es el carácter fundamental. He comentado antes la lucha que había en Francia y aquí en España por romper la hegemonía y el poder de la Iglesia Católica en la escuela, que dominaba totalmente, como así he expuesto en esos antecedentes, cómo la religión dominaba la escuela y cómo había que romper esa escuela. Pero como decía Jean Jaurès, la escuela pública es una escuela que permite, por una parte, el que la conciencia del niño esté libre y, por tanto, sea igual para todos, y, por tanto, toda la ciudadanía responda a un mismo ideal, a una misma concepción, a un mismo planteamiento, y, sobre todo, se proteja al niño de todo tipo de adoctrinamiento. Por tanto, ese carácter de público, ese carácter igualitario y ese carácter de libertad de conciencia, es decir, de no adoctrinamiento, son tres factores fundamentales de lo que es la escuela pública, de lo que ha sido desde que Condorcet, la ley Ferry o Jean Jaurès, como he dicho, o la propia República en España, con Luzuriaga, con Marcelino Domingo, en fin, con los que han luchado en todo el mundo por la escuela laica, pues han tenido, digamos, como elemento fundamental. Es verdad que en alguno de sus primeros momentos, sobre todo Condorcet, por ejemplo, planteaba la necesidad de que para evitar ese adoctrinamiento la escuela tenía que limitarse a una instrucción, algo que, sin embargo, sus propios compañeros posteriormente entendieron, y yo soy de los que comparto esa tesis, de que hablar de la instrucción sin más es algo falaz. No se puede instruir sin que haya una formación, es decir, no se pueden dar los conocimientos asépticos, porque ya los conocimientos en sí llevan detrás de ellos
un carácter educador, queramos o no queramos. Es decir, no es lo mismo enseñar determinadas cosas que enseñar otras, ni es lo mismo el dar a conocer determinados conocimientos que otros, o tampoco es lo mismo darlos de una manera que darlos de otra. No es lo mismo la exposición tan extensa, tan amplia que yo estoy dando aquí, adoctrinando, me teníais que estar pegando desde hace un buen rato, que hubiésemos empezado pues, a abrir un debate y abrir una sugerencia y abrir unas aportaciones. Es decir, pues eso también es importante, porque desgraciadamente estamos cayendo en el error que combatimos. Y yo ya he dado un paso, el paso de por lo menos reconocer mi fallo, es decir, de haberme puesto en pie ahí junto a vosotros y haber empezado a intercalar un debate. Es verdad que a lo mejor son muchos datos en un primer momento para aportar y, por tanto, digamos, pues hay que compatibilizar a lo mejor las dos cosas. Es decir, que instrucción y formación o educación van parejas, van paralelas y no podemos hacer una separación entre las mismas, como pretendía Condorcet, en afán de no llevar a cabo ni la más mínima, digamos, idea de que se estaba adoctrinando al niño por la formación que se le pudiera estar dando. Y por eso él hablaba de una escuela de instrucción en donde solamente se le enseñaran las cosas y no hubiese adoctrinamiento ninguno. Pero, por supuesto, adoctrinamiento ninguno, pero conocimientos sí forman parte de una enseñanza integral y, por tanto, instrucción y educación difícilmente son separables en ese sentido. También porque entre otras cosas también el propio ciudadano, y ahora que van a quitar la educación para la ciudadanía, a mí me da igual el nombre que se le ponga, es decir, a mí lo que me importa son los contenidos, me dio igual cuando le pusieron educación para la ciudadanía, porque entre otras cosas yo de toda mi vida, es decir, desde que yo empecé con la escuela, pues yo he dado formación cívica, o formación como le queramos llamar, educación para la ciudadanía, lo que se quiera llamar. Y yo he empezado la escuela desde el franquismo y mis niños no salían de la escuela sin saber en dónde estaban viviendo, quién les estaba gobernando, cómo les estaba gobernando, que había otras cosas. Yo jamás se me ocurrió a nadie, y tengo miles de alumnos porque todos esos años se crean muchos alumnos, y a nadie os podréis encontrar en el que os pueda decir Manolo nos dijo tal cosa era la buena y tal cosa era la mala. No. Ahora, yo sí les explicaba, esto es esto lo que hay, esto es lo que ha habido en otros momentos, esto es lo que tal, y ahora ya vosotros vais pensando, madurando, y cuando seáis mayores ya veréis lo que os interesa, qué es lo que camino es el que tenéis que recorrer, pero que sepáis las cosas. Y luego ya vosotros tomáis las decisiones que tengáis que tomar. Pues digo que los ciudadanos tenemos que ser conscientes y conocedores de nuestros derechos. Yo a mis niños les explicaba lo que era un sindicato, lo que era un partido, lo que eran las leyes laborales. Es decir, hubo una época que yo estaba en un pueblo, y era un pueblo agrario, tipo, vamos a llamarle Marinaleda. Digo Marinaleda porque también nosotros allí lanzamos nuestra reforma agraria, también ocupamos nuestros cortijos y todas estas cosas, y obligamos a que nos cedieran unos cortijos y tal, ¿no? Pero esos niños, yo sabía que una gran parte de ellos, unos iban a pasar al instituto, iban a aspirar a la universidad, etcétera. Pero había otro sector que sus aspiraciones iban a quedar en terminar trabajando en el pueblo. Y yo consideraba que yo no podía permitirme el lujo de que esos niños terminaran la escuela sin tener un mínimo de formación integral. ¿Qué quiere decir un mínimo de formación integral? Pues desde rellenarse sus papeles para el paro, a saber calcular su historia, a saber cuáles eran sus derechos laborales, es decir, todo eso. Y diréis, ¿y dónde estaba escrito en el currículum que un maestro de escuela tuviera que enseñarles derecho, política, economía a sus alumnos? Me daba igual, a mí eso me daba al fresco. Y es verdad que aquellos niños en aquel momento, pues muchas veces, ay Manolo, qué pesado, qué tal, qué cuá, que no sé qué. Pues yo soy Manolo, era Manolo, soy Manolo, y para los niños sigo siendo Manolo. Pues a veces es verdad que y sin embargo ahora cuando me ven, pues el abrazo que me dan, ay Manolo, lo que nos enseñaste, no sé cuánto,
porque también el maestro tiene que ser consciente de que hay cosas que hay que darlas como herramientas para un futuro, no para un inmediato. Lógicamente, un niño con 13 años, con 14 años, su preocupación por temas de, a lo mejor, de derecho, de política, de no sé qué, pues eran relativos. Hombre, yo trataba de trabajarlos de manera que ellos lo vieran en la práctica. Pero como después me veían en la plaza echándole el meeting y el discurso a sus papás, y ellos estaban allí con sus papás, cogidos de la mano y explicándoles la aceituna, nos la quieren comprar a esto, los jornales nos lo quieren pagar a los otros, y como al día siguiente hacíamos el problema de a cuánto nos pagan la aceituna y cuánto nos dejan, pues quiero decir que todo iba de alguna forma, digamos, imbricado. Por eso la escuela laica también requiere un profesorado que tenga un gran dominio de su materia, lógicamente. El profesorado no puede ser un profesorado que simplemente se limite a decir dos cosas. Y esto lo comento porque hay a veces quien critica a la escuela laica como que la escuela laica o tal pues es una escuela así como muy libertaria. Sobre todo, por ejemplo, yo que he sido del movimiento freinés, que algunos pues a lo mejor lo conocen si han sido docentes y tal, pues piensan que es que el movimiento freinés, eso de decirle a los niños cuando llegan a la escuela, bueno, primero que pueden entrar como quieran y armar la zahurda que quieran y tal, y luego, si consigue a lo mejor que haya un silencio y tal, pues decirle, bueno, niños, ¿qué queréis que hablemos hoy? Pues mira, eso es una parodia de lo que es la pedagogía freinés. Por muy democrática que sea, pues cada uno tiene su papel, cada uno tiene su función, cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene sus tareas. Es verdad que es una educación por el trabajo, una educación en la que la disciplina es una disciplina que no surge de la imposición, sino que surge del acuerdo de decir, vamos a trabajar esto, y el trabajar en algo, pues como estamos ahora aquí, si ahora aquí cada uno pues nos pusiéramos a canturrear, pues yo apago, me voy y ya está, porque ¿para qué quiero estar aquí, no? Pues exactamente igual en la escuela, es decir, que tiene que ser en función de las necesidades. Y si cae este muchacho tal, que es más joven y tiene que hacer un trabajo, tiene que presentar un trabajo de no sé qué, pues lógicamente, si está en mitad de la calle con el tráfico, con esto, con lo otro, pues difícilmente hay una disciplina que le pueda conducir a terminar la tarea que tiene encomendada, ¿no? Es decir, por tanto, una disciplina basada en el trabajo. Con lo que quiero decir es que hay mucha milonga con respecto a este tipo de pedagogías alternativas y de formas de entender la escuela, y por tanto, pues bueno, pues hay también que ponerla en entredicho. Por supuesto, una escuela laica en sus contenidos tiene que tener la religión totalmente fuera de la escuela. Y ojo, no se trata solo de que no exista una asignatura que se llame religión en la escuela, si se trata de algo bastante más importante. Es decir, porque hay, y como he dicho antes, iba a hablar de la escuela y de la universidad, es decir, hay muchos aspectos de los conocimientos que tienen que ser científicos y que, sin embargo, no se dan con carácter científico, sino que se dan todavía hoy, y además en instituciones como la universidad, aceptando un carácter mágico, una superchería o una pseudociencia. Hoy mismo, cuando yo cogía el autobús para venirme para Sevilla, unos compañeros de Unilaica empezaban una entrevista con la vicerrectora de investigación, además, nada menos la de investigación, precisamente por una serie de problemas que continuamente estamos teniendo en Granada últimamente, y es que la universidad no deja de apoyar pseudociencias, pseudoterapia del más raro espectro, que después, si alguien tenéis interés, y si no, yo ya la sacaré a relucir. Digo, pero por dejar un poquito que después podáis hablar vosotros. Pero creo que es interesante conocer ese tipo de historias. Y bueno, por supuesto, pues el tema, digamos, de que esa escuela, la religión tiene que estar fuera en los conocimientos, en el currículum, no solo como asignatura, pero tiene que estar fuera también de ciertas prácticas. Anteayer, un padre me mandaba un correo, yo llevo el Observatorio de la Laicidad dentro de nuestra organización, a través de la página www.laicismo.org, pues funciona un observatorio de la laicidad a las que nos llegan diariamente pues denuncias de todo tipo. El otro día fue un padre de Vélez Málaga en el que no hay manera de que le quiten los crucifijos a sus hijos de las clases, por tanto los símbolos religiosos,
Y ayer era un padre en el que están ya preparando pues las procesiones de Semana Santa, lo digo aquí en Sevilla, por si hay muchos cofrades aquí en la reunión, pues salimos, cuando terminemos, pues salimos en Semana Santa, si os parece, vamos, en procesión, mejor dicho, ¿no? Pues que están preparando ya la celebración de procesiones de Semana Santa en el colegio, para todos los alumnos, en horario escolar. Bueno, pues tuve que hablar con el jefe del gabinete del consejero, porque el señor consejero, a pesar de ser paisano mío y de conocerlo de tiempos de maestro, pues se ha convertido en una cima. Y claro, como además estos señores ya parece que lo único interés que tienen es el tema electoral, pues ya este tipo de cosas no les interesa, porque volvemos un poco a los tiempos de la República, porque vaya que esto nos vaya a quitar un poquito de votos, de los votos católicos y tal y que cual, si ahora nos indisponemos, y ahora tú imagínate que en Sevilla, en Córdoba y en Málaga, que es donde más se dan, y algún poquito también en Cádiz, pues decimos que una circular en la que se prohíben terminantemente que los alumnos hagan procesiones de Semana Santa en los colegios. Nos vamos a echar a todas las cofradías encima. Bueno, pues entonces mejor callaico. Pues esto me parece que es un dislate enorme, ¿no? Esta escuela, bueno, por tanto digo, romper con ese tipo de prácticas. La escuela tiene que ser racional, la escuela tiene que ser activa, la escuela tiene que ser científica, de calidad, tiene que ser coeducadora, ya lo hemos visto que así lo era, tiene que ser integradora, tiene que ser una escuela democrática en sus estructuras, no vale simplemente con... Los consejos escolares pretendieron ser un elemento que democratizara la vida de los centros, dándoles un control a los estamentos que tenían implicación en la escuela para que efectivamente pudieran asumir esa función. Los consejos escolares no han servido en absoluto para eso. Para lo que están sirviendo es para que en el colegio de una chiquilla, pero que no es el único, le impongan y además se lo estén imponiendo de una forma democrática, sin distinguir dos cosas que son fundamentales que tenemos que distinguir. Y es que una cosa es el Estado de Derecho y otra cosa es la democracia. El Estado de Derecho respeta, y es obligatorio el respeto a todos los derechos fundamentales de una persona. Por tanto, el derecho a la libre conciencia, por tanto, el derecho a la libertad religiosa que implica, o libertad de religión, que es la que, como nosotros lo denominamos, libertad de religión o de no tener religión o de renegar de una religión. Es decir, eso hay que respetarlo. Y el Consejo Escolar no es quien para imponer y someter y sojuzgar a una persona, porque no olvidemos que el niño que está en la escuela es un sujeto de derechos fundamentales exactamente igual que el que tiene más de 18 años. El límite de los 18 años es un límite jurídico legal para alcanzar esa mayoría de edad, para que él autónomamente pueda ejercerlo. Pero no quiere decir que la persona desde que nace no sea persona sujeta, porque esos derechos fundamentales son de la persona y, por tanto, al nacer los tiene y se están conculcando sus derechos en el momento en que se están estableciendo este tipo de historias. La escuela laica hoy en España, que era la parte dentro de este bloque con la que quería terminar, pues la escuela laica en España hoy no existe. No existe, sencillamente. La escuela actual está totalmente condicionada por la legislación educativa, una legislación que recoge un concordato y unos acuerdos que se firmaron, como sabéis, en el año 79, a unos días de haberse aprobado la Constitución, se firmaron. Era imposible que se hubiesen podido debatir y discutir en el transcurso de una semana, que fue lo que duró entre la aprobación de la Constitución y la firma de los citados acuerdos, por tanto, preconstitucionales, que además esa escuela, fijarse algunas de las cosas que dicen estos acuerdos. La educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa
con los valores de la ética cristiana. ¿Recordáis lo que hablábamos antes que había en el siglo XIX? Pues dicho con otras palabras, es exactamente lo mismo. Y esto está plenamente vigente. Y esto es lo que dije que ni Rouco siquiera se atreve a plantearlo. Ni Rouco siquiera se atreve a plantearlo. Porque esto supondría un tema. Pero claro, el hecho de que no lo planteen de frente no quiere decir que no busquen sus revueltas para conseguir los mismos efectos. En el artículo 2 dice: incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los centros en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Y esta es una lucha machacona que insisten en que la religión tiene que tener la misma categoría que las matemáticas, que la lengua. O sea, es que no tenía que estar, pero que encima de todo quieran que esté con la misma categoría de los otros saberes. Vamos a ver que la religión es una creencia, y es una creencia y por tanto es propio de cada uno particular, no es de lo público, no es del conjunto, no es de lo que nos es común a todos, por tanto tiene que quedarse fuera. Bueno, y dice también ese mismo artículo 2 que la jerarquía eclesiástica, de acuerdo con los centros, podrá establecer otras actividades complementarias de formación y asistencia religiosa. Y en esto es en lo que se basan para que haya obispos que van a las escuelas. Convirtiendo la escuela en una iglesia. Y van allí a predicar. Pues bueno, se basan en esto. O lo que acabo de decir de las procesiones, de los belenes y de las mil y una historias. Como sabéis, los profesores, aquí llamados profesores, yo digo los catequistas, los 17.000 catequistas que hay ahora mismo en España, que es todo un ejército de proselitistas, que pudiéramos hacer otro. No voy a decir de proselitistas, simplemente de divulgadores, de difusores, sin que tuvieran ni el ansia de proselitismo ni de dogmatismo. ¿Qué podríamos hacer si el Estado nos costeara a 17.000? Pues fíjate, es con las pocas fuerzas que tenemos, pues, y algo avanzamos, pues imaginarse, ¿no? Por supuesto costeado, como sabéis, pues tal y cual. Pero os diré alguna cosita más, una cosa curiosa. Sabéis que hace un tiempo, tanto Cataluña como Andalucía dijeron: vamos a sacar un estatuto porque este estatuto se nos ha quedado un poquito anticuado. Y vamos a hacer un estatuto muy moderno, muy revolucionario. Y en ese estatuto pues vamos a meter la laicidad, porque estamos ya muy hartos de escuchar esto. Y nosotros queremos una escuela laica, hombre, que no se diga. Y entonces dicen los catalanes: las madres y los padres tienen garantizado, de acuerdo con los principios establecidos por el artículo 37 de la Constitución, que dice que los padres... Bueno, que no dice, porque en la Constitución, hay que decirlo, y aprovecho ahora para decir que en ningún sitio de la Constitución dice que la formación religiosa y moral a la que tienen derecho los hijos y que pueden decidir sus padres se tenga que dar en la escuela. Eso no lo dice en la Constitución. Dice que los padres tendrán derecho a que sus hijos reciban la educación. Pues mire usted, recíbala como se decía en tiempos de la República, fuera del horario escolar, que reciban la atención que quieran. Nadie se lo dice. Bueno, pues ellos dicen que ese derecho que asiste a su hijo o hija para recibir formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones en las escuelas. O sea, que el estatuto, lo que no dice la Constitución, el estatuto en vez de avanzar retrocede y dice que se dará en las escuelas de titularidad pública, eso sí, en las que la enseñanza será laica. ¿Cómo puede ser laica una enseñanza en donde ellos mismos en su estatuto dicen que se dará formación religiosa? Pues a mí que vengan y me lo expliquen los progres que han redactado este artículo, este y otro artículo del Estatuto de Cataluña. Pero el Estatuto andaluz, como no podía ser menos, porque claro, nosotros siempre nos vemos como los pobreticos del caso, pues tenemos que imitarlo. Y entonces dicen ellos: bueno, pues lo mismo, que los poderes de la comunidad autónoma garantizarán a los padres el derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa en los centros y tal, y dice: la enseñanza pública
conforme al carácter aconfesional del Estado, será laica. O sea que se dará religión, pero eso sí, la enseñanza será laica. Y cuando yo le recuerdo al jefe del gabinete, que es con el único de rango que puedo hablar, y le digo, pero bueno, vamos a ver si esto es lo que dice el estatuto. ¿Cómo me estás ahora tú contando de que si los crucifijos no se pueden quitar, de que vaya a dejar que sigan haciéndose las procesiones en los centros, o tal y que cual? Ah, no, porque eso, tenemos un informe de la Secretaría General Técnica en la que dice que eso es cultura, que eso no es religión. Apagáramos entonces, ya, acabáramos, pues ya me han hundido, ya para qué voy a seguir peleando si ahora resulta que eso ya no es religión, ahora ya eso es cultura, pues que nos culturicen a todos y ya está, y nos quedamos ya tan anchos y tan panchos. Bueno, pues como sabéis, la financiación de las escuelas confesionales sigue costándonos un pastón, los catequistas nos siguen costando un pastón, la enseñanza confesional en los centros nos sigue costando